Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos. Te invito a que te unas a mi canal Tarot Divergente, te lo dejo en la cajita de descripción por si te apetece también seguirme ahí. Subo vídeos normalmente de otra temática. Aquí me centro más en el amor, aunque bueno, depende, hay veces que puedo cambiar. Pero bueno, en el otro canal, bueno, pues subo otro tipo de vídeos, por si me quieres apoyar también. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Opción número 2, bruja morada, con el tarot Fairy Tail, Journey. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Cosmic Cycles. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. También recordad que os dejo los tiempos de cada opción en la cajita de descripción. Opción número 1, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cómo está esta persona y tú ahora mismo? ¿Cuáles son las energías entre esta persona y tú ahora mismo? Opción número 1, bruja naranja. El Papa. Bueno, a mí me habla un poco en esta opción como de posibilidades de unión. Yo veo que en esta opción es como que puede ser que tengáis algo. Espera, voy a ver algo más. ¿Ves? La rueda de la fortuna y el mundo. Sí, es como que en esta opción, fíjate, la luna, me habla como que de momento es como que tenéis una relación, puede ser que tengáis una relación de amigos con derecho a roce, como decimos aquí en España, o de bueno, incluso en oculto, ¿no? Que tengáis pareja y tengáis ahí una relación, o que hayáis solo algo pasional. Entonces me habla aquí un poco como posibilidad de que esto se consolide algo más serio, más estable, pero es un poco como dejar que el destino actúe, ¿no? Con este mundo y esta rueda de la fortuna. De momento veo ahí que en esta energía es como que no hay compromiso, como que también puede ser que esta persona tenga miedo a comprometerse, igual no hay personas, no hay parejas por en medio ni nada, simplemente que esta persona tiene miedo a comprometerse o miedo a sentir algo más. Yo lo que estoy viendo en esta opción es que esta persona siento que tiene como mucha atracción hacia ti, pero de momento no hay nada firme de compromiso encima de la mesa, ¿no? Vamos a ver con el tarot, vamos a profundizar más. Opción número 1, bruja naranja. ¿Qué piensa esta persona? Opción número 1, bruja naranja. ¿Qué piensa? El 4 de copas, ¿ves? El 4 de copas me habla aquí un poco de, bueno, a ver hacia dónde va esto. Es como, bueno, vamos, estamos viendo, a ver, no me quiero a lo mejor comprometer de momento, no quiero tener esa responsabilidad de compromiso, pero vamos viendo. Y la reina de espadas también me habla un poco de eso, ¿no? De ti, a lo mejor que estás en un momento de, bueno, no quiero ahora compromiso o a lo mejor no estoy en mi mejor momento o esta persona no está en el suyo o hay inconvenientes obstáculos y circunstancias que no son los mejores para comprometernos, con lo cual, bueno, pues vamos fluyendo con el momento presente.
¿Qué piensa? Bueno, lo primero que me dicen las cartas es que esta persona piensa muchísimo en ti. Siento que es como que hay una fuerza ahí que la atrae hacia él o hacia ella, que la atrae tu personalidad, tu físico, tu forma de ser. Yo siento que le impresionas y le llamas bastante la atención. Me pareces una persona como muy fuerte, con una energía muy ya te digo, de atracciones. Entonces, bueno, pues hay algo ahí que le llama mucho la atención de ti y cada vez que recuerda una conversación, una mirada, un momento contigo, vuelve a sentir como esa chispa. Yo veo que es una persona muy apasionada, un hombre o una mujer muy apasionada, apasionado, que tiene como mucho atractivo, a ti te encanta. Aquí yo siento que hay muchísima pasión, mucha atracción, es lo que más estoy viendo en esta opción. Entonces, ¿qué piensa? Pues piensa mucho en ti, te tiene mucho en la mente y bueno, ¿qué piensa? Pues en estar contigo constantemente, ¿vale? En avanzar, en estar contigo, en proponerte planes, en tener encuentros pasionales, también siento mucho. Y hay una química aquí muy difícil de ignorar. Es como, yo veo aquí como mucha conexión, pero a la vez esa química, ¿no? Esa atracción que no se puede disimular. Veo aquí una química brutal. Es como si hubiera algo que constantemente le hiciera volver a pensar en ti y que constantemente, como un imán, yo estoy viendo como un imán que la atrae constantemente y aunque él o ella no quiera, eh, es que no para de pensar en ti, siento. Y en cómo sería estar contigo, en cómo sería, cómo eres íntimamente. Si no ha tenido la oportunidad de estar contigo íntimamente, le encantaría, pero yo veo que en muchos de los casos ya he estado contigo pero es que no para de pensar eh, en cómo sería estar contigo si no ha estado. Y si ha estado, pues pensar en eso, en volver a proponerte quedar, veros, tener un encuentro pasional. Sí que es verdad que el compromiso está ahí un poco como encima de la mesa, pero de momento aquí hay bastantes condicionamientos. Yo veo que esta persona como que no le apetece ahora mismo comprometerse o tú, o puede ser que haya, ya te digo, obstáculos. Yo veo que una conexión muy, muy marcada, una conexión muy fuerte entre ambos, ambas, y veo que puede ser que en algunos casos estéis en relación oculta o que esta persona pues disimule un poco lo que siente por ti a la hora de esa atracción, ¿no? Que bueno, es que me apetecía verte, pero bueno, no tenía otra cosa que hacer, pero es que es muy difícil de disimular, ¿vale? Veo aquí algo muy, muy, muy fuerte en cuestión de atracción. Es lo que más estoy viendo y afinidad. Es una química, un vínculo muy, muy fuerte. Vamos a verles. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Bueno, aquí hay un deseo brutal. Aquí hay un deseo. Yo te digo que esta persona se monta unas fantasías contigo, pero increíbles. O sea, le encantas, le encantas. Pero yo sí que veo que es como que a la hora de comprometerse le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Yo veo una persona que está como mirando mucho hacia su pasado o hacia relaciones o experiencias que ha tenido en el pasado, miedos, o a lo mejor que esté ahora en pareja o tú, o unas parejas que a lo mejor le rompió el corazón anteriormente. Pero aquí, bueno, lo que veo es eso, pensamientos hacia ti constantes, una atracción física brutal, em, y yo veo que esto va a evolucionar en algo más, está evolucionando en algo más. Al principio siento que me atrae mucho esta chica, este chico, me parece muy atractivo, pero ahora yo siento que está empezando a sentir algo más. Lo que pasa es que él o ella lo enmascara con un te quiero como amigo, a ver qué pasa, vamos fluyendo. Veo una persona un pelín inmaduro, inmadura. Alguien que, ya te digo, como que no le apetece mucho comprometerse o como que ahora no siente que no es buena idea, pero también es que veo ahí miedos, veo ahí como dudas. Entonces, de momento, bueno, pues piensa mucho en ti, pero también piensa que la mejor opción es ir fluyendo con vuestra relación. Y yo lo que más veo es ahí una pasión brutal. Si no os habéis visto nunca o si no habéis tenido nada pasional, yo siento que esta persona te va a proponer ahí algo, ¿eh? Sí, quedar, veros, tener un encuentro, porque es que tiene muchas ganas. A ver, voy a ver luego qué hará, pero es lo que más me llega, ¿eh? Y si habéis tenido ya algo, se va a repetir.
se va a repetir porque esta persona, wow, tiene muchas ganas de estar contigo. Opción número uno, bruja naranja. Vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente? Pues es lo que te digo. En un primer momento era atracción, en un primer momento era pasión, pero aquí aparece una energía también muy intensa, como de mucho deseo, y como que como que pones patas arriba de sus emociones. Entonces yo siento que está empezando ya a sentir algo más que un simple deseo, ¿vale? Aquí hay como sentimientos ya. Sí, con este día de copas. Es como que siento que todavía no está conectado desde un amor profundo hacia ti, como que está intentando también evitar enamorarse, es que está intentando evitar enamorarse, tengo que ser sincera y es lo que veo. Pero se lo estás poniendo muy difícil. Te lo estás poniendo muy difícil porque yo veo aquí sentimientos muy, muy, que están a flor de piel y que están empezando a surgir unos sentimientos bastante profundos. Veo que esta persona quiere regresar contigo una y otra vez. Es decir, revive si habéis tenido algo, los momentos pasionales. Yo siento que a esta persona le encantaría declararse. Le gustas muchísimo, pero yo también te digo que es eso. Es como que ahora mismo lo que más predomina son las emociones físicas, porque hay muchas dudas, ¿no? Entonces es como que, bueno, me siento atraído por ti, atraída, pero no estoy dando pasos más allá, ¿no? Tiene muchas ganas de tenerte cerca, muchas ganas de abrazarte, de besarte, de compartir momentos contigo. Se imagina a tu lado. Es que me está mostrando una fuerza hacia ti que por mucho que él quiera, oye, mira, la fuerza y el siete de copas me habláis del deseo, ¿no? El deseo. El siete de copas son deseos. El siete de copas es eso que te planteas, esas ilusiones que tú tienes ahí dentro de tu vida, ¿no? Y aquí esta fuerza es como, es que me está mostrando un imán que es tan, tan fuerte el poder de atracción que tiene que no puede frenarlo. Entonces, siento una atracción increíble, un deseo que traspasa aquí todo, o sea, aunque él o ella quiera dejar de pensar en ti o dejar de sentir esa atracción, no puede. Tiene muchas ganas de besarte, de abrazarte, de estar contigo. Aquí, bueno, es que, mira, me sale el as de bastos, aunque muchas veces igual intenta evitarlo, intenta, pero es que no puede, no puede. Eh, yo siento que es como que está intentando no enamorarse de ti, te lo vuelvo a decir, pero uf, se lo estás poniendo muy complicado, te lo digo, ¿eh? Esta conexión es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Mira, el rey y la reina de copas. Es que al final aquí va a haber sentimientos por el medio, aunque esta persona se resista, porque yo le veo ahí como intentando, bueno, no sentir mucho por ti o intentando que esto no vaya más, pero por mucho que lo ella quiera, los sentimientos nadie manda. Lo que pasa que es eso, siento que él todavía está o ella en un momento de no querer reconocerlo también, ¿vale? Me habla de eso, de no querer reconocer que se está empezando a enamorar de ti, aunque no quiera. ¿Ves? Es como el golpe del destino, me habla. El destino está hablando aquí con este mundo y esa rueda de la fortuna es como, aunque tú no quieras, te vas a enamorar de mí al final. Es que en los sentimientos nadie manda y cuando tú te enamoras de alguien, te enamoras, punto, no hay más. Entonces veo aquí mucho destino, veo mucho, fíjate la estrella, siente, pues que siente por ti algo muy bonito, aunque esto se está preparando poco a poco, ¿ves? Es como que poco a poco se ha ido enamorando de ti. Yo veo una persona que está empezando a enamorar ya, en algunos casos casi que está ya enamorado, enamorada, pero no lo quiere reconocer o no se quiere enamorar, con lo cual se resiste a ello. Es lo que estoy viendo. A lo mejor por las circunstancias que tenéis o porque le da miedo, porque esa luna me habla ahí de algo que no quiere reconocer, ¿vale? Por alguna circunstancia o por miedos o por algo que él tiene o ya tiene que no quiere reconocerlo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja que siente por ti. Opción número uno, bruja naranja que siente por ti. Bueno, tengo una persona con mucho talento, tengo una persona increíble, le gustas mucho físicamente y tu forma de ser le encanta. Es como que está buscando respuestas del por qué se siente tan atraído hacia ti, del por qué siente como que os conocéis desde siempre. Es como, me resulta tan familiar esta persona, pero aquí hay una conexión muy grande con esos dos de copas que me salió antes. Puede ser que soñéis. Esta persona cuando se va a dormir, sus fantasías vuelan.
pasionales y bueno, no te quiero ni contar mejor que igual me censura YouTube el vídeo, ¿vale? Si me pongo a contar todo lo que estoy viendo. Eh, mm, ¿Ves? Es como ganas de manifestar el estar contigo, pero es verdad que yo veo ahí algo que le frena con esa curación, ¿no? Puede ser miedos, puede ser esa incertidumbre de no sé si esto irá bien, lo he pasado mal, puede tener una situación económica ahora un poco. Pero sí que es verdad que siente que le entiendes, que le comprendes, que eres una persona muy compasiva, que eres una persona que está siempre para él o para ella. Todo eso le gusta un montón de ti, ¿eh? O sea que poca broma en esta opción porque estoy viendo algo muy, muy potente. Muy potente. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué hará. Yo siento que aunque no quiera, esto va a ir a más. Aunque se resista. Vamos a ver, opción número uno. Bruja naranja, ¿qué hará contigo, con la relación, con el vínculo? ¿Qué hará? ¿Ves? Tiene muchas dudas, hay incertidumbre ahí, indecisión, pero yo siento que esta persona al final va a haber movimiento y se te va a declarar, te va a decir que está enamorado de ti, enamorada, no tardando mucho, ¿vale? Los próximos días, semanas, porque yo veo aquí que es que no, es que va a ir a más y no quiere tampoco perder el contacto contigo. Siento que si hace tiempo que no habláis, terminará buscando alguna excusa para hablarte porque yo veo ahí contacto. En algunos casos, ¿vale? Si a lo mejor hace tiempo que no habláis o está más ausente, porque veo que es verdad que al no querer enamorarse hay veces como que se separa o incluso huye de este sentimiento, ¿no? Mira, veo aquí como que esta persona va a tomar la iniciativa, va a hablarte, va a avanzar en esta relación. Siento que va a trabajar por que haya un vínculo más fuerte entre ambas, es decir, el hecho de hacer un plan juntos o juntas, y siento que esto va hacia un compromiso, aunque él o ella no quiera. Esto se va a afianzar y esto va a ser más sólido conforme pase el tiempo. Puede ser que os una al trabajo, que le veas en su trabajo, que te vea él o ella en el tuyo, porque me habla aquí de este 8 de oros, que puede ser, ¿eh? Para algunos de los casos. Si no me está hablando de esa afinidad, de que esta persona va a luchar o va al final a darse cuenta de que eres la persona adecuada para él o para ella. Yo veo encuentros, veo que esto puede dar lugar a un compromiso más adelante, aunque de momento él o ella no lo tiene nada claro. Yo siento que es como que si ya tenéis contacto y ya habláis, esta persona va a acercarse todavía más. Vas a ver ahí como una actitud más cariñosa, para hacer planes contigo, quedar, veros, tener encuentros, ¿vale? Y siento que es como que esta persona va a dar el paso sin que tú te lo esperes. Sin que tú te lo esperes. A mí loco me habla ahí de una persona que, aunque haya distancia, aunque haya condicionamientos, aunque estéis ahora separados o separadas, o aunque aquí haya conflictos, no va a poder resistirse, no va a poder aguantar el hecho de dar pasos hacia ti, porque es que esto es muy fuerte. Yo estoy viendo una energía súper, súper fuerte. Me ha salido ahí el 2 de copas otra vez. Entonces, no esperes una declaración inmediata ya, pero yo siento que conforme pasen las semanas, días, para algunos días, para otras semanas, de aquí a 3 meses, porque normalmente las lecturas es desde que lo ves a 3 meses. Esto va a ir a más y al final esta persona se va a declarar. Siento que va a querer disfrutar también del presente. Esto es como que va a ir despacio, pero cuando menos te lo esperes te va a decir que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Y que quiere estar contigo. ¿Ves? Veo ahí como un cambio. Mira, me están diciendo un corte de los bloqueos y de pues los obstáculos que hay entre ambos, ¿vale? Aquí se va a romper con los bloqueos y con las cargas que hay en esta relación y este vínculo pronto, no tardando mucho. Tampoco quiere poner etiquetas al vínculo, ¿eh? No quiere de momento, somos novios, somos novias, no, nos estamos conociendo y ya está. Pero ya te digo que más adelante va a haber ahí un avance, aunque las cosas van despacio, ¿eh? De momento. Yo siento que te están diciendo un poco que no confundas pasión con compromiso, porque de momento yo veo pasión más que compromiso, pero te dicen que disfrutes del momento y que dejas que el tiempo
sea el que guíe vuestra historia, ¿vale? A mí con esta rueda de la fortuna me habla de fluir con la relación. Pero yo veo que sí, que más adelante aquí va a haber avances, ¿eh? Opción número uno, bruja naranja, que hará próximamente contigo. Está muy indeciso, hay aquí muchas indecisiones. Yo veo detalles contigo, que hable contigo si no te habla, que haya comunicación. Detalles contigo, que haga algún regalo, muchísima pasión. Si tenéis una relación en oculto, yo siento que esto va a avanzar y si no, me habla de secretos que salen a la luz, que poco a poco esta persona se va a ir abriendo más y yo veo que esta persona al final se va a enamorar de ti, totalmente. Opción número uno, bruja naranja, que hará próximamente. ¿Ves? Es como ahora está un poco todo estancado con ese pozo, pero al final esta persona va a avanzar. Te dicen que mantengas la esperanza, que aunque hay mucha incertidumbre y es como que las cosas están muy en el aire, hay como muchos obstáculos, luego va a haber una aceleración, fíjate, la aceleración con ese mundo ahí, también me salió el carro, así que veo que sí, aunque a lo mejor tú dudes mucho, digas, no sé, esto igual no va a ningún lado, te dicen que no, ¿vale? Que confíes porque yo siento que sí que va a avanzar. Lo que pasa es que veo que tienes que tener un poco de paciencia y bueno, puede ser que ya lleves tiempo esperando que esta persona se decida o que esta persona avance. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura, bruja naranja, opción número uno. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado. Regálame un like, coméntame, hipea el vídeo, también me ayuda a seguir adelante, a avanzar y a continuar subiendo contenido. Voy a coger vacaciones seguramente ahora en agosto, ya os informaré, porque viene un eclipse muy potente ahora en agosto y es posible que coja vacaciones, ya os iré informando. Ya te digo, ponme un me gusta, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. Me ha caído esta carta. Sueña tu verdadero rumbo. ¿Hacia dónde quieres ir? Eres la protagonista, el protagonista de tu vida. Decide bien y decide con sensatez y con coherencia. Me dicen, sueña tu verdadero rumbo. ¿Hacia dónde quieres ir? Activa la paz y la calma. Lo que te dé calma, lo que te dé felicidad, lo que te dé tranquilidad, ahí es. Así que, bueno, es lo que me están diciendo. Estos consejos son los que te dan. Opción número uno, bruja naranja. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Y nos vemos en un próximo interactivo. Recuerda, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabar el vídeo o subirlo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Muchas gracias, que vaya muy bien. Te deseo lo mejor. Hasta pronto. Opción número 2, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja morada. ¿Cuál es tu energía con esta persona? ¿Y cuál es la energía de esta persona hacia ti? ¿Cómo están las energías entre vosotros, vosotras? Opción número 2, bruja morada. El mago, el emperador, el diablo y la templanza. Bueno, lo que estoy viendo aquí es que lo que estoy viendo aquí es que esta persona piensa mucho en ti, más de lo que te demuestra, ¿vale? A mí el mago y la templanza es como, bueno, a lo mejor a veces no tomo decisiones o a lo mejor a veces no me comunico lo suficiente contigo, pero con este emperador porque, no sé, soy una persona un poco fría o frío muchas veces, pero a mí el diablo me habla ahí de mucha atracción, mucha pasión. El diablo y el emperador también me habla un poco de una persona fría o frío o también orgulloso, orgullosa, ¿no? El mago y la templanza, siento que es como que esta persona siente más de lo que te dice o siente más de lo que te está demostrando ahora mismo. Es como que puede ser que lo esté ocultando. Es una persona que piensa mucho, pero que demuestra poco. Es lo que estoy viendo en esta opción, ¿eh? Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, bruja morada. Vamos a ver qué piensa.
Opción número dos, bruja morada, ¿qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Ves? Es alguien como con esta justicia, que controla mucho las palabras, que controla mucho con este ermitaño, ¿no? Te voy dando un poquitín de... No, no te digo todo lo que siento, te voy dando ahí como alguna indirecta, voy controlando mucho lo que te digo, voy controlando mucho lo que hago. Una persona como muy contenida, muy contenido, ¿no? Que es como que a veces no le sigues, o su actitud es como que dices, uff, tiene actitudes incluso contradictorias. A veces parece que siente mucho por ti y otras veces parece que te ignora completamente. Em, yo siento que que esta persona también creo que intenta convencerse de que debería dejar de pensar en ti, pero no lo consigue. Le gustas muchísimo, le encantas. Yo veo que hay conversaciones, aunque a veces a lo mejor esté distante o no te escriba o no te hable mucho, o a lo mejor le escribas y no te conteste, ¿vale? Porque también veo esa opción, pero le encantas, le gustas muchísimo. Puede haber distancia en esta opción o que esta persona, ya te digo, que se distancie de ti. Igual puede ser que le escribas un mensaje o que le llames y no te coja el teléfono, que le escribas y no te conteste y te deje en visto y te conteste 2 días después. Veo eso. Pero es como que esta persona tiene un poco de resistencia hacia avanzar contigo, hacia reconocer incluso que aquí hay algo bastante potente, una conexión bastante fuerte. Siento que hay algo en ti que permanece constantemente en su cabeza, tu forma de ser, tu energía, también eres como una persona que, que, que tu energía le llega muchísimo. Y siento que incluso pequeños detalles que quizás ni tú recuerdas, esta persona les tiene mucho en la cabeza y en la mente. Bueno, aquí veo mucha atracción porque me sale el rey y la reina de bastos, pero también es una persona un poco oculta. Es alguien que, ¿ves? Veo como mucha pasión, pero es alguien que dosifica mucho sus actitudes, te habla poquito a veces, otras veces te habla mucho, otras veces no te habla. Veo eso. Puede ser que le escribas y no te conteste. Veo ahí como, no sé, actitudes que te desconciertan mucho. A veces, lo que sí que es verdad que veo es que esta persona piensa mucho en ti y que cuando tú te alejas, esta persona se acerca. Es como, vale, no te quiero perder, con lo cual, si tú te alejas, si tú pasas de lo de ella, esta persona avanza hacia ti. Entonces, siento que eres para él o para ella bastante importante, pero es verdad que hay aquí una energía también un poco de, no sé, como de, es que estoy sintiendo una energía, perdonadme, pero a veces las energías se sienten como muy fuertes y me está desconcertando hasta a mí. Una energía eso muy que te desconcierta, una energía como muy de contradictoria, ¿vale? Porque por un lado veo, sí, sí, parece que quiero algo contigo, parece que estoy ahí a full contigo, escribiéndote tal, pendiente de ti, pero luego igual me escribes y no te contesto, o me escribes y paso de ti 2 días, luego me escribes y estoy hablando contigo hasta las 3 de la mañana. Veo además que puede ser que te deje ahí algún mensaje que te quedes súper descolocada, descolocado. Pero otras veces es eso, es como escasez en el vínculo, que te deja también ahí como con ganas de más y... Pero es que es una persona que no está reconociendo que aquí hay algo bastante potente o que está, te digo, manda señales muy, muy contradictorias. Piensa mucho en ti, pero a la vez es un sí, pero no. Es lo que veo. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Ves? Es como que piensa muchísimo en ti, le da muchas vueltas a la cabeza, estás continuamente en su cabeza, pero también veo que es una persona un poco influenciable. Es decir, bueno, que luego él solo o ella sola se raya con sus movidas mentales de, bueno, pues es que igual es muy difícil estar juntos, juntas, o es que le influencian también mucho sus pensamientos negativos, intrusivos, que hay muchísima atracción pero se pone como muchas excusas. Pensar, piensa mucho en ti, estás en su mente continuamente. A la hora de correr riesgos es como que ya no lo tiene tan claro, ¿vale? Pero sí que es verdad que eres como una adicción para él o para ella. Bueno, desde el primer momento que os habéis visto, esto ha sido un flechazo.
Un flechazo además es que veo de energías, o sea, es como, mira, puede ser que en algunos de los casos nos conozcáis físicamente, pero es que os habéis reconocido energéticamente. Esto aquí hay una complicidad de almas que va más allá de lo físico, ¿no? Entonces, bueno, que en otros casos puede ser que sí que os hayáis visto, a lo mejor que hayáis tenido incluso algo. Para algunos de los casos me pueden estar hablando que hayáis tenido algo hace tiempo, porque el juicio también me puede estar hablando de alguien que rememora lo vivido anteriormente, ¿vale? Adáptalo porque sois muchas personas. Para algunos será solo esto. Vamos a ver qué siente. Yo veo que hay aquí algo, como te digo, muy potente. ¿Qué siente? Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente? Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Bueno, miedo, mucho miedo a reconocer sus sentimientos. Es como que intenta siempre evitar todo, o cuando a lo mejor puede ser que le digas algo sobre sus sentimientos o que le tires alguna indirecta de, bueno, sientes algo por mí, te gustó o tal, esta persona huye despavorida, o no te contesta, o veo ahí como muchísima atracción con este diablo, pero por otro lado es como un sentimiento de mucha atracción, de mucho enganche, pero por otro lado es como que él o ella no lo quiere reconocer. Bueno, mucho bloqueo. Yo esta persona te diría que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? O que siente ahí algo muy grande por ti, pero es como que tú también a veces tomas distancia porque es como que no lo entiendes, no entiendes su comportamiento. Aquí hay sentimientos bastante profundos, yo siento, pero también es un bloqueo constante. Me sale el 8 de espadas y el 5 de espadas. Es bloqueos. También la luna me habla de alguien que no es claro a la hora de expresarse emocionalmente, ¿no? Es como, bueno, sí, pero no. A veces te escribo, otras veces no. El 8 de espadas me habla ahí de mucho bloqueo, mucho a la hora de comunicar, de ser una persona responsable emocionalmente con lo que siente por ti y a la hora de transmitírtelo, ¿no? Veo mucho conflicto y veo mucho conflicto con él mismo, ella misma también, ¿eh? Sí, es que también yo siento que tiene miedo a lo mejor a expresarse claramente y que esto salga mal o que tú no sientas lo mismo. Yo veo que puede ser que en muchos de los casos haya distancia para algunos, ¿eh? Pero ya te digo, ¿qué siente? Bastante por ti. Yo te diría que está hasta enamorado, enamorada de ti, pero es como que no, es una persona con muy poca iniciativa o que no quiere salir de su zona de confort, como que no tiene ese equilibrio, esa fuerza, esas ganas de salir de su zona de confort y tener algo contigo estable o lanzarse y decir, mira, quiero estar contigo. También tiene miedo a equivocarse, a volver a sufrir, miedo a que las cosas no salgan como quiere o espera. Y es como, no soy claro, Clara. Buah, salen unas cartas de muchas dudas y miedos, ¿eh? No soy claro, Clara, tengo que romper ahí con algo que no termino de hacerlo. Puede ser también una situación, a lo mejor, que pues que haya parejas por en medio o que a lo mejor haya una situación que no es favorable hacia vosotros con vuestro vínculo. Pero yo le veo en un conflicto total y que hay muchas luchas internas por su parte. Es decir, estoy luchando contra lo que siento por ti porque a la vez me da mucho miedo y es un sentimiento de, pues es que no sé qué hacer. No sé qué hacer porque por un lado avanzo y por otro retrocedo. Por un lado doy todo de mí, pero por otro lado me bloqueo y así te tiene en un mar de dudas y en un mar de incertidumbre y en un sí pero no y en una de cal y una de arena. ¿Ves? Ahí hay una insatisfacción, todo va muy lento, a veces hace cosas extrañas con este loco de te dice algo que te desconcierta o incluso puede ser que os veáis y tengáis algo y luego a lo mejor al día siguiente ni te hable. Veo eso, veo eso. Le gustas muchísimo, pero yo veo una comunicación también intermitente. Es como ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Parece a veces muy frío y otras muy distante, pero no es lo que siente. Es porque siente demasiado y no quiere reconocerlo. Entonces es como que se frena, ¿ves? Se aleja de ti. Hay mucha indecisión. También veo cargas, pero aquí hay una conexión brutal. La estrella me habla de esa conexión brutal. El 2 de copas. ¿Qué siente? Algo muy bonito por ti, una conexión brutal, una conexión que va más allá de los cuerpos, como te digo, estos de almas. Un flechazo instantáneo, desde el primer momento que te vio, desde el primer momento que te encontró, y una sensación de ya te conozco de antes, pero desde el principio, desde el primer momento, ¿eh?
¿Qué siente por ti? Opción número 2. Bruja morada, ¿qué siente por ti? Aquí yo siento que están en juego, pues eso, unas energías más allá del cuerpo físico. Aquí hay una energía de alma, puede ser que a veces te pida perdón o que a veces sienta que no está a la altura. Siento que eso, que es una persona un poco que no está equilibrada o equilibrada a la hora de avanzar contigo. Esta persona se siente como en casa a tu lado, ¿eh? Sí, os sentís muy conectados, conectadas. Puede ser que le gusten los animales, a ti también, que a lo mejor trabaje en algo de animales o en algo de la naturaleza, que esté como muy en contacto con la naturaleza, también con los animales. Para algunos veo el mar, que a lo mejor trabaje en algo del mar o que vaya mucho al mar. Para otros también puede ser que a lo mejor bueno, pues sea veterinario, veterinaria, o esté muy en contacto con los animales, o le guste la naturaleza, ¿vale? O le guste practicar a lo mejor deportes en la naturaleza, veo algo así. Le das mucha paz, pero a la hora de avanzar es como que no tiene esa fuerza de voluntad pero siente mucha energía, que hay un sentimiento muy, muy, muy grande. Lo que pasa es que no lo reconoce o no quiere reconocerlo, y claro, ahí está el impedimento. Yo veo ahí como, a ver, un mar de dudas y un mar de sentimientos y de emociones y de arriba abajo. Vale, vamos a ver qué hará próximamente, a ver si va a dar pasos, pero yo veo una energía muy contradictoria, de confusión, de ahora sí, ahora no, lo que te digo. Incluso de comunicación intermitente, cuando parece a lo mejor que ya no, no sé, como igual ya no recibo nada de él o de ella o ya no me escribe, aparece de repente. Así que no sé, es lo que estoy viendo. Tengo que ser sincera, siempre sabéis que lo soy, puede ser que resuene o que no, son lecturas generales. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué hará próximamente esta persona? El mago, bueno, me habla ahí como de un pequeño acercamiento, ¿vale? Que sí que se acerca a ti con el mago y el caballero de espadas, pero es lo que te digo, yo veo como acercamientos, pero luego es como que se bloquea y siento que como que da un pasito para adelante y otro para atrás. Ahora sí, ahora no. Entonces veo ahí que sí. Lo próximo que veo es que puede ser que te escriba, que te hable, que tengas ahí contacto, incluso que te diga algo que te descoloque, algún piropo, qué guapa estás, qué guapo estás, o algo así que te descoloque mucho, ¿vale? Veo ahí como alguna pequeña indirecta o súper directa. Puede ser que te mande a lo mejor una foto de él o de ella, que te diga algo que te deje muy desconcertado, desconcertado en esta opción. Es lo que estoy viendo. Esto a corto plazo, muy corto plazo. Pero, aquí viene el pero. Va a seguir observándote, ¿ves? Veo ahí como algún pequeño avance, como que esta persona tiene sentimientos por ti, puede ser que te diga algo que te descoloque, que te diga que te tiene cariño, que te diga algo que... Yo veo aquí un avance pequeñito, pero que te va a marcar bastante, ¿eh? Em, pero yo creo que esto. Espera, voy a mirar más. ¿Ves? Aquí está el caballero de oros. Te iba a decir. Al final, o sea, aunque haya una energía aquí de un poco de avance, algo que te diga, algo que te descoloque, a mí me sale mucho la paciencia, ¿no? Él va a las cosas lentas, va a seguir observándote, va a seguir pendiente de ti, pendiente de lo que haces, si subes algún estado. Entonces, a la hora de haber grandes cambios, no va a haber. Si veo alguna pequeña comunicación, algún pequeño gesto que te llame mucho la atención, que digas, uy, ¿por qué me ha dicho esto? Me ha dejado súper descolocada, descolocado, que a lo mejor te diga como que tiene sentimientos por ti indirectamente, o que te diga algo que te va, además como por sorpresa, comunicándose contigo, pero sigo viendo aquí paciencia, que las cosas van muy lentas, no termina de reunir el valor suficiente como para expresarte todo lo que lleva adentro, ¿eh? No. Puede haber en algunos casos terceras personas, veo, ¿eh? Tú lo intuyes, que aquí hay algo bastante potente, pero esta persona tiene mucho miedo a sufrir también, a pasarlo mal, pero tampoco veo que se vaya a alejar. Le veo ahí, pues, en su línea de ahora te hablo, ahora no, ahora te digo algo que te descoloca, ahora no.
Y es como necesito tiempo, de momento me estoy resistiendo a avanzar contigo. Te tengo muy presente, hay aquí una conexión brutal, te sigo, te observo de lejos muchas veces, estoy pendiente de si subes algún estado, estoy pendiente de ti, pero luego me recluyo en mi caparazón, como esta tortuga con este ermitaño, ¿no? Y no hablo mucho, no tengo la fuerza para decirte todo lo que siento, ¿no? Pero me están diciendo también las cartas que a veces el silencio habla más que la comunicación, me están diciendo. Me dicen que te llegue ese mensaje, que te diga ese mensaje, y siento que hay personas que que aman muchísimo, pero necesitan tiempo para demostrarlo, tienen muchas dudas, con lo cual yo veo aquí como mucho condicionamiento en ese sentido, pero bueno, poco a poco, si quieres seguir teniendo esa conexión con él o con ella, eso ya depende de ti, el esperar, me refiero. Opción número 2, bruja morada, ¿qué hará esta persona? Opción número 2, bruja morada. Se me ha cortado la cámara, no sé por qué, pero bueno, iré el vídeo, ¿vale? Por si ves algo raro, no sé por qué se me ha cortado el vídeo. ¿Qué hará? Vamos a ver qué hará. Opción número 2, bruja morada, ¿qué hará? Bueno, pues estar un poco ahí en oculto, siento que es como que también por otro lado le gustaría tener un éxito contigo, pero yo veo ahí como condicionamientos, es como que esta persona a sí misma se dice, igual no sale bien, igual es demasiado, hay conflictos. Entonces, a la hora de abrir esa puerta contigo le cuesta un montón, va a seguir ahí como muy en oculto, con las conversaciones ahí como que a veces sí, a veces no. Puede ser que te regale algo, que tengas ahí, que tenga ahí algún detalle contigo. Y veo a lo mejor algún encuentro en muchos de los casos, que puede ser que en algún momento te diga que por qué no os veis o por qué no tenéis ahí un encuentro. ¿Vale? Es lo que veo. Pero grandes cambios no. No veo grandes cambios de decir, ay, pues igual lo que te dice, eso que te digo que te dice algo que te descoloca es que quiere verte o que quiere tener un encuentro contigo, pero no veo, ya te digo, grandes cambios a la hora de tener algo serio. Opción número 2, que hará próximamente esta persona. ¿Ves? Hay ahí como algo que va a acelerar un poco el hecho de, bueno, algo que te va a decir, algo que te va a dejar entrever o algo que incluso, ya te digo, te va a pedir que quedéis, que os veáis, que... Pero yo no veo a alguien equilibrado. Entonces es como una sorpresa que viene hacia ti, que te dice, quiero estar contigo o quiero verte o mira, si vivís lejos, me voy ahora unos días a donde tú estás, quiero quedar contigo, quiero verte. La sorpresa. Pero algo continuo, algo estable, no lo veo, ¿eh? También en algunos casos veo distancia, también en algunos casos veo con bastantes condicionamientos. Entonces es como, es una relación muy, muy de sí, ahora no, no sé qué hacer, muchas dudas, mucha incertidumbre. A ti te marea. Directamente, siento que te vuelve muy loca, muy loco en todos los sentidos, porque también veo aquí muchísima atracción, pero por otro lado una conexión inexplicable, una conexión que no entiendes muchas veces y bueno, y su actitud menos, con lo cual es aquí un cúmulo de cosas que se revuelven mucho por dentro, muchísimo, ¿vale? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja morada. Recuerda que son interactivos generales. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Hipea el vídeo, también me ayuda a seguir subiendo contenido. Muchas gracias. Comparte con alguien si crees que le puede gustar o ayudar. Vamos a sacar un consejo por último para ti. Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. El evidente de los sueños, conciencia, manifestación, realidad transformada. Puede ser incluso que hayas soñado con esta persona y esta persona contigo. Estéis comunicados, comunicadas a través de los sueños, de la conciencia. Es como, hay ahí una energía muy, muy de, no sé, es que veo ahí como una conexión muy, muy importante que no sabes de dónde viene y te descoloca mucho. La evidente de la luz guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. A esta persona está en tu vida por una razón. Tiene que haber aquí un aprendizaje con él o con ella y siento que esto es mutuo. Él o ella también tiene que aprender algo contigo. Te dicen sigue fluyendo con la conexión, ya sabrás el porqué de que haya llegado esta persona en tu vida, nada es casualidad. Así que es lo que me dicen. También siento que viene como para darte luz y tú a él o a ella. No sé, es lo que estoy sintiendo.
Opción número 2, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que sin interactivos generales te deseo lo mejor, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Puede ser que me coja vacaciones ahora en agosto, pero os avisaré antes. En las publicaciones también os lo diré, ¿vale? Y en el vídeo antes de coger vacaciones, no sé. Estoy mirando a ver cuándo cogerlas. Seguramente ya os digo en agosto, porque necesito descansar y no voy a subir ningún tipo de vídeo. Voy a desconectar totalmente porque lo necesito. Gracias por todo. Hasta pronto. Que vaya muy bien. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías. Opción número 3, Bruja Rosa. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía con esta persona ahora mismo? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cómo están las energías con esta persona ahora mismo? El juicio. Espera, voy a ver más. El juicio, el sol, la muerte. Bueno, yo veo aquí una energía muy, muy, muy de como un darse cuenta de que está enamorado o enamorada de ti, pero a la vez la muerte me habla ahí de cortar con a lo mejor con sus dudas o sus miedos, pero esta persona yo siento que es como que sí, que tiene aquí como que eres su luz, su sol, ¿no? Aunque es verdad que veo a alguien que está muy contenido, contenida y a lo mejor no te lo está expresando, ¿vale? En muchos de los casos es lo que estoy viendo. Ve como que tiene que cortar con algo. Puede ser sus miedos, sus dudas, no sabemos. Pero sí que es verdad que ve una energía muy bonita. La muerte también nos habla de una transformación. Y el juicio al lado siento que es como un resurgir del amor. Ya sea porque es una persona que ya conoces y es una pareja o alguien con el que has tenido algo, o una persona nueva, ¿vale? Adáptalo porque veo esas dos opciones. Si es una persona del pasado, siento que viene con otra energía totalmente renovada, ¿eh? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué piensa? Bueno, pues piensa que quiere tener un éxito contigo. Aquí hay una energía muy bonita en esta opción. Siento que te admira, pero también es verdad que tiene miedo a sufrir o a pasarlo mal. Si es una pareja y ha cometido errores en el pasado contigo, no quiere volver a cometerlos, también tiene miedo como a hacerte daño. Esta persona, es lo que estoy sintiendo, ¿eh? Bueno, siente bastante por ti, le encantaría comprometerse contigo, dar pasos hacia ti. Una persona bastante estable, es una persona bastante equilibrado, equilibrada, trabajador, trabajadora. Puede ser que tenga hijos contigo en alguno de los casos. Si no, es como que esta persona quiere formalizar una relación. Si es alguien de tu pasado, puede ser que tenga hijos contigo. Si no, que puede ser que os hayáis casado en el pasado, que hayáis, bueno, vivido juntos, juntas. Veis como eso, ¿no? Si no habéis tenido nada o habéis tenido muy poco, me habla de que esta persona quiere afianzar el vínculo, quiere comprometerse contigo y te ve como alguien muy familiar. ¿Qué piensa? Todo eso, lo que te estoy diciendo, que no te ha encontrado por casualidad, que sois la pareja perfecta, todo eso es lo que piensa. Aunque las cosas van lentas o a lo mejor se resiste a dar pasos grandes hacia ti de momento, ¿vale? Pero yo veo una persona que te admira, una persona que te quiere un montón, que te aprecia mucho y que piensa que eres alguien muy especial, ¿eh? Que estoy sintiendo una energía muy bonita en esta opción. A pesar de miedos, dudas, a pesar de, pues que a lo mejor incluso hay veces que se comporta de una manera, pues como conteniéndose bastante con ese ermitaño o no transmitiendo lo que siente, ¿no? Siente que contigo puede ser el mismo ella misma, siente también que hay muchísima atracción y yo veo una persona que aunque tiene dudas, miedos, incertidumbre, le gustaría afianzar una relación contigo más estable, más seria. Me sale el 4 de bastos al principio de la lectura, de la tirada. No consigue sacarte de su cabeza. Y aunque no te lo diga, siento que estás muy presente. Lo que pasa es que tiene mucho miedo. Que hay miedo, puede ser que haya algún condicionamiento también, no sé. Puede ser que haya parejas por el medio, adáptalo porque
o algún tipo de condicionamiento, algún obstáculo bastante marcado aquí. Puede ser solamente sus miedos, sus dudas, que a lo mejor igual si te dice algo, esto no funcione. Te compara con otras personas, también siento, y bueno, ganas tú sin lugar a dudas. O sea, es como que me dice que no le llegas ni a la suela de los zapatos a las demás personas, ¿no? Es que veo como que en algunos casos puede ser que hayáis tenido una relación y esto haya salido mal, o que hayáis tenido algo ahí que no salió hacia adelante. Puede ser que tengáis hijos en común, lo que te he dicho antes. Es que veo ahí como mucho la familia. O a lo mejor que tuvisteis algo que anteriormente y la familia se opuso, o hay algo que no, o a lo mejor esta persona tiene pareja y tú también. Veo ahí eso. Adáptalo. Nadie puede ocupar el lugar que tú tienes en su vida, ¿eh? No, nadie, nadie. Veo aquí que eres como alguien muy importante para él o para ella, así que vamos a ver qué piensa. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación contigo? Piensa. Bueno, pues que si avanza tendría que correr ese riesgo, pero yo veo muchas dudas, ¿ves? Le veo tímido, tímida, le veo que no lo tiene nada claro, que hay muchísimo deseo, pero también es verdad que yo veo, le veo como que ha tenido alguna decepción, puede ser contigo o en el pasado con otras personas. Si es alguien que con el que tuviste algo, incluso que fuisteis pareja oficial, a lo mejor te hizo daño, o a lo mejor hubo algo que le hizo daño y tiene miedo como a volver a cometer los mismos errores. Si no habéis tenido nada o habéis tenido algo puntual, pero no es alguien de tu pasado, quiero decir, tiene miedo a hacerte daño, tiene miedo a que esto no funcione. Entonces, de momento veo que es como, bueno, estamos ahí en una relación ahí de amistad, de colegueo, de amigos, pero esto va a evolucionar a algo más. Te extraña mucho cuando no está contigo, piensa mucho en ti. Siento que le ayudas muchísimo a estar más centrado, centrada, le ayudas mucho con su vida en general, le das muy buenos consejos. Entonces es como que eso es muy importante para él, para ella, aunque no te lo diga, ¿eh? Muy importante. Pasa que siento que esta persona, bueno, pues no te dice todo lo que siente, para nada. Así que vamos a ver qué siente. Vamos a verlo ahora con las cartas. Así podemos plasmar con las palabras lo que siente, porque yo veo que es una persona que muchas veces no te lo dice o no es claro, ¿no? Vamos a ver qué siente. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué siente? ¡Guau! Se me acaba de caer. Mira, es que fíjate, el 2 de copas y la estrella. O sea, ¿qué siente? Amor, con mayúsculas. Una conexión brutal, la esperanza de poder en algún momento estar contigo, si es alguien de tu pasado, si es una pareja, pues volver a retomar esa relación. Si es alguien con el que no has tenido nada, tener algo. Y si ya habéis tenido algo, retomar ese vínculo, ¿no? Me habla de eso. ¿Qué hará, o sea, qué siente, perdón, qué siente por ti? Opción número 3, qué siente. Opción número 3, bruja rosa. Te digo, siente algo muy potente. Wow. El día de copas. Mira, siento unas ganas tremendas de estar contigo. Si ha sido pareja tuya en el pasado, si ha habido ahí algo en el pasado, siento unas ganas tremendas de volver a estar contigo, de solucionar todos los problemas que a lo mejor tuvisteis en el pasado. Si es alguien nuevo, o sea, si es alguien con el que no has tenido nada, tiene muchísimas ganas de ser tu pareja, de tener algo estable contigo. Le encantas, le gustas muchísimo, hay aquí una ilusión muy grande, muchísima atracción, pero también te digo que es como que hay muchos miedos. Entonces el miedo le paraliza muchas veces, ¿vale? Cargas, miedos, incertidumbre, todo eso le paraliza, le bloquea. Bueno, él hoy ya piensa y siente que formáis un gran equipo, que muchas veces recurre a ti para cuando necesita ayuda, cuando necesita consejo, que eres una persona que siempre busca soluciones a cada problema, que le das una energía como muy de positividad. Aquí hay sentimientos que están creciendo cada día. Yo veo que esto crece más y más, que aunque él pensaba o ella que no iba a sentir más por ti, veo que sí. Y creo que hace tiempo que intenta entender lo que le ocurre, porque muchas veces yo siento que intenta no pensar en ti o no sentir tanto, pero no puede. Cuanto más intenta alejar esos sentimientos, más fuertes se hacen. Entonces es como un círculo vicioso, porque le veo ahí como muy enganchada a ti, enganchado.
Bueno, le encantas. Cada vez que habla contigo, más se enamora de ti. Actualmente me están diciendo, cuanto más habla contigo, más se enamora de ti. Ahí hay una conexión muy de extrañar, de echar de menos, una nostalgia cuando no te tiene cerca o cuando no habla contigo, aunque a lo mejor intente distanciarse o intente hacerse el duro o la dura, ¿no? En plan de, mira, no siento tanto por ti, hoy no te hablo, hoy voy a mantener la distancia, pero aquí, cuando se aleja de ti o cuando no habláis, está todo el día pensando en ti. Hay un sentimiento ahí de nostalgia, hay un sentimiento ahí de afinidad, de una complicidad que va más allá del físico, ¿eh? Porque le veo a veces como resistiéndose a tomar decisiones. Hay aquí algo que tiene que romper. Pueden ser sus miedos, sus dudas o su comportamiento del pasado, en muchos de los casos, ¿vale? Entonces, me hablan de que le gustaría comprometerse contigo, de que le gustaría dar avances contigo, tener esa iniciativa, pero por otro lado también hay miedos, dudas e incertidumbre. Siente mucho por ti, pero no te lo dice o no actúa de una manera que se le note completamente, ¿no? Entonces, número 3, bruja rosa, ¿qué siente por ti? Bueno, esto es un vínculo muy próspero, esto es un vínculo que va más. Puede ser que seáis amigos, amigas ahora mismo y que, bueno, pero fíjate, aunque él o ella intente de cara a la galería enmascararlo, como somos amigas, amigos, no, es mi expareja, pero somos amigos, o es una persona que me importa bastante, pero somos amigos, ¿vale? Si es una expareja tuya, pues tal. Si es alguien que, pues tal, me refiero que él lo enmascara o ella con amistad, ¿vale? Somos amigos, tuvimos algo en el pasado, pero somos amigos. Si no es pareja y es alguien con el que no has tenido nada, pues somos amigos, no ha pasado nada, pero aquí hay amor total. Adapta la situación, pero aquí hay un amor brutal. Le gustas muchísimo. Yo siento que esta persona al final se va a comprometer contigo, tarde o temprano. Tiene que soltar ahí lastres, miedos, dudas, incertidumbre. Le inspiras mucha confianza, le gustas muchísimo, que hay mucha pasión. Esta persona se imagina contigo, uff, dando rienda suelta a su pasión. Pero veo que hay algo ahí que tiene que sanar. Puede ser miedos, puede ser dudas, puede ser comportamientos de su pasado si antes pues no ha actuado de la mejor manera contigo, ¿no? Vamos a ver qué hará, que tengo curiosidad hasta yo por ver qué hará esta persona contigo. Vamos a ver qué hará. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué hará contigo con la situación? ¿Qué hará próximamente? Bueno, yo siento que esta persona sabe que formáis un equipo muy bueno. Siento que es como que de momento lo oculta, ¿no? Está ahí un poco en las sombras, viendo a ver lo que pasa, pero siento que también es como que te vigila y está pendiente de ti. De momento, lo que primero me sale son dudas, pero veo movimiento. Está ahora mismo muy indeciso, indecisa, pero yo veo avances, veo que es como, mira, aquí me dicen el juicio y el as de espadas me habla de una verdad que sale a la luz. Es como una comunicación, un darse cuenta de que verdaderamente quiere estar contigo y así va a ser, te lo va a comunicar, ¿eh? Próximamente, los próximos días, semanas. Es como, estoy barajando posibilidades, estoy mirando a ver qué hago contigo, pero yo no puedo seguir así, con ese juicio ahí. Yo veo un éxito en esta relación, ¿eh? Veo un éxito, veo que de momento es eso, se ha mantenido un poco precavido, precavida, como midiendo mucho lo que te dice y demás, pero yo ahora veo una conversación muy importante, una llamada, un mensaje, una declaración que llevaba mucho tiempo guardándosela, que llevaba tiempo huyendo de hacerlo, de declararse, de decirte claramente lo que siente, pero le veo como con fuerzas, ganas de romper bloqueos, ¿vale? De dejar atrás bloqueos, es que puede más lo que siente por ti. Entonces siento que es como que te lleva mucho tiempo dando mucha carencia en el vínculo o no dando pasos o siendo consciente de que no, de sus miedos, de que a lo mejor pues no era buena idea, pero es como que ahora te lo va a confesar todo. No tiene por qué ser mañana, ¿eh? Lo veo como bueno, dentro de unos días, semanas, pero sí siento que esta historia está a punto de dar un giro. Está a punto de cambiar.
Sí, ¿ves? Yo veo un compromiso entre esta persona y tú. Va a cambiar la energía para bien. La estrella, el dos de copas. Mm, sí. Veo aquí como que va a dejar de estar en las sombras, va a dejar de estar metido en su energía, metida, y al final va a dar pasos, porque también es verdad que no quiere perderte y se va a dar cuenta de que lo mejor y lo más acertado es decirte lo que siente y comprometerse contigo. Te dice también que no tengas prisa, que esto está destinado para ti y que si es así, siempre encuentra el camino para llegar con esa estrella. Me lo dicen alto y claro esto, ¿eh? Opción número 3, Bruja Rosa, que ahora próximamente yo veo como que va a limpiar ahí miedos, dudas, incertidumbres, va a querer construir una vida contigo, esto va a fluir, va a dejar atrás también las cargas, las mentiras o los miedos, las dudas. De momento vais a seguir como amigos, pero yo veo aquí avances y dejar atrás eso. Veo que te va a hacer algún regalo y aquí sale un éxito, ¿eh? Entre vosotros, vosotras y conversaciones, comunicación, buenas noticias y estabilidad. Yo veo que sí, ¿eh? Que esta persona va a dar pasos hacia ti poco a poco, pero lo va a tener muy claro. En los próximos días, semanas, meses como muy tarde, porque normalmente las lecturas son de aquí a 3 meses, desde el momento que la veis, esa temporal. Yo siento que sí. Opción número 3, Bruja Rosa, que hará próximamente contigo, que hará como no sé qué hacer, pero por otro lado, el hecho también de no avanzar me genera ansiedad y frustración. ¿Ves? La cosecha, la abundancia, el amor. Me están diciendo en esta opción que al final va a triunfar el amor, ante todo. ¿Vale? Que todo lo que tú crees que va a pasar, va a pasar. Que te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, me están diciendo, porque es como algo, un presagio que tú tienes ahí, una intuición, que tú puedes haber visto una lectura de tarot o que tú eres como muy intuitiva y al final vas a acertar en todo esto. Siento que te vas a acordar de mí, pues eso, a la hora de esta lectura o de a lo mejor alguna otra que hayáis visto de mí que coincide. Porque sí, veo que es como la justicia divina al final va a actuar, aquí hay muchísima atracción y yo veo que esto se resuelve, ¿eh? Al final, ¿ves? El viaje puede ser que te diga que quiere verte, si vive lejos. Hay un acercamiento. Yo le veo a esta persona acercándose a ti. Así que, y teniendo una conversación muy seria, una conversación desde la verdad, desde la sinceridad y expresándote todo lo que quiere contigo. Mira, es que no sé, se me han movido estas cartas y he visto el corazón. Sí, es que es lo que estoy sintiendo. Y bueno, y es lo que me dicen las cartas también. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Regálame un like, coméntame, véame el vídeo, pon un me gusta, comparte con alguien si quieres que le pueda ayudar o gustar. Me ayuda a seguir subiendo contenido, suscríbete al canal, háblales de mí a la gente. Todo esto me ayuda a seguir adelante, a continuar con este proyecto que a veces es complicado y difícil. Implica mucha constancia y esfuerzo, aunque parezca que no, ¿eh? Opción número 3, Bruja Rosa, un consejo para ti. Una buena asociación. Siento que hacéis muy buen equipo. También te dice que ojo con las personas que te rodeas. Súper importante en lo que nos enfocamos y las personas que tenemos en nuestro entorno, te están diciendo, ¿eh? Yo siento que con esta persona haces muy buen equipo, que te lo he dicho todo el tiempo. Y bueno, tu gran sueño se va a hacer realidad, así que no desesperes. Todo llega a su debido tiempo y lo que está destinado a ser te encuentra, como te he dicho antes. Y lo que no es para ti pasa de largo, a lo mejor hay algo mejor más adelante, así que pues las cartas te recomiendan que fluyas y que sigas adelante, que yo siento que esto sí que está destinado a ser. En esta opción es lo que me están diciendo. Opción número 3, Bruja Rosa, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en un próximo interactivo. Recuerda, martes y viernes a las 1 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o grabarlo, os lo comunico a través de las notificaciones del canal. Seguramente, a través de las publicaciones del canal, perdón. Seguramente coja vacaciones en agosto, ya os avisaré en las publicaciones y os lo comentaré también en el vídeo anterior que haga cuando las coja. No sé si a primeros de agosto, la segunda semana, no lo sé todavía. Estoy mirando a ver. Pero bueno, en cualquier caso os avisaré, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Que vaya genial.